Oscar Llanes fue un cronista acucioso y un entrevistador televisivo de fuste, cuya curiosidad periodística y gran pasión por la Venezuela que lo vio crecer llenaron las páginas de sus célebres y jocosos libros donde quedó registrada la memoria caraqueña. Capítulo aparte es la referencia a su característica manera pomposa de hablar, su chispa siempre a punto de saltar, sus pintorescos bigotes y sus corbatas que nunca pasaron desapercibidas. Todo ello era su sello distintivo. Yo creo que la vida del hombre, y tú has cumplido con eso, la vida del hombre es como el cohete que sale a la luna. Es decir, que el cohete que llega a la luna no es el mismo cohete que salió de la Tierra. Nosotros hemos ido evolucionando, no seguimos en el mismo sitio, aunque nosotros creemos que estamos haciendo lo mismo, no estamos haciendo lo mismo. Ni deberíamos porque sería, no debemos hacer lo mismo. porque sería muy malo. Oscar Llanes tiene la ventaja de haber sido durante su fructífera vida muchas cosas, incluyendo el gran político, el historiador, el hombre consustanciado con lo más humilde y esencial del pueblo. Eso le valió algo muy importante para un comunicador, como es la conexión con la gente. Y es un hombre que se fue reinventando y readaptando a las distintas etapas de la comunicación social. Vio la historia tradicional como una noticia, o sea, lo que es la historia pasada la volvió noticia, la forma coloquial de expresarse, sus frases que lo marcaron. Por ejemplo, todo el mundo hoy sabe que él decía, chúpate esa mandarina, así son las cosas, agárrame ese trompo en la uña, todo ese tipo de frases eran típicas de él y la gente lo veía en la calle y eso era lo que le comentaba. Aparte de eso, sus sombreros, las corbatas, o sea, él era un personaje como tal. Desde niño asistió a la Escuela Zamora en la parroquia San Juan en Caracas. Después, Llanes fue a la universidad y estudió para periodista tras ver un aviso del diario El Universal. Ingresó en la primera escuela de periodismo que existió en Venezuela, en la Universidad Libre Augusteo, fundada en octubre de 1941 por Monseñor Rafael Lovera, en la época del general Isaías Medina Angarita. La libertad de prensa que facilitó el general Medina Angarita permitió la circulación de 3 periódicos que hicieron historia: Últimas Noticias, El Nacional y El Morrocoy Azul. Llanes se anotó en la escuadra fundadora de Últimas Noticias y allí permaneció por años. Oscar pertenece a esa generación de periodistas que a comienzos de los años 40 tienen una presencia importante ya con el periodismo noticioso, en busca de la noticia, la investigación, y forma parte de esa escuela que fue Últimas Noticias, fundado en 1941. En esos años también, el año 46, se funda la escuela de periodismo de la Universidad Central de Venezuela, que era una escuela tomada de la experiencia de la Universidad de Columbia. Fue una escuela de periodismo que, más que una formación académica, era como una especie de mejoramiento profesional de los periodistas que ya estaban en ejercicio, y tuvo además como director a Acosta Sainz, Miguel Acosta Sainz, el famoso antropólogo y sociólogo venezolano, y allí fueron varios periodistas como Miguel Otero Silva, Simón Alberto González, para citar algunos. A los 25 años asume la dirección del periódico La Esfera. Ramón David León, quien le dio la oportunidad a los 13 años de conocer el mundo del periodismo, le entrega su oficina y su cargo 12 años después, cuando decide vender el periódico y lo compra Miguel Ángel Capriles. Fue reportero de guerra en el conflicto bélico en Vietnam. Encabezó el equipo que Venevisión envió en 1966 a Vietnam como corresponsal de guerra y jefe de prensa. Durante 2 meses realizó 6 reportajes que fueron distribuidos por toda América Latina. La guerra en el mar, la guerra en el aire, la guerra en la selva, el Viet Cong, la religión y la mujer vietnamita. En su estilo, Oscar le pone un toque, lo que él llamaba sensacionalismo, que no amarillismo, en el sentido de que, bueno, usaba palabras fuertes, le ponía entornos a la noticia muy interesantes que llamaban la atención, y Oscar se hace pues un periodista muy importante, llega a ocupar posiciones directivas en Últimas Noticias, en la famosa cadena Capriles, que en ese momento comienza a llamarse cadena Capriles. En La Esfera se hace un periodista importante, tiene, funciones incluso administrativas y de dirección, junto a Miguel Ángel Capriles y otros periodistas
le toca enfrentar al final la dictadura de Pérez Jiménez, es detenido, es decir, y se va al exilio. Es decir, Oscar se pasa a ser una referencia del periodismo de esos años. Hubo un programa que se llamó La historia íntima de los presidentes, ¿ves? Y ese fue la única y última vez que Oscar Yáñez estuvo en Miraflores. ¿Por qué? Porque se trató de un programa donde se fue a sitios clave. Fuimos al Congreso, fuimos a la Guzmania, fuimos a sitios donde Oscar Yáñez tenía anécdotas que decir de los presidentes. Y en Miraflores tuvimos la oportunidad y tuvimos la dicha de ir a todos los salones. Él sabía lo que pasaba en cada escenario del Palacio de Miraflores. O sea que trabajar con él era un libro abierto porque él sabía y nos enriquecía a nosotros lo que estábamos haciendo. La última etapa de él de la televisión fue un programa que se llamaba Lo que usted no sabe con Oscar Yáñez, que fue aproximadamente en el 2004. En ese programa yo me di cuenta que Oscar no solamente era la historia, Oscar podía abordar cualquier tema con mucha facilidad. Imagínate, grabamos temas como los siguientes: los niños índigo, las casas embrujadas, ¿cómo se llama? Lo que vive un muerto. O sea, tenía unos títulos así, todos llamativos. Y, por ejemplo, tengo una anécdota. Nosotros grabamos a la medianoche en el Cementerio del Sur. Grabamos un ritual que había allí. Él subió por una montaña, se escucharon tiros, nos agachamos. O sea, todo eso pasó, pero había cosas de aventura con él, porque él siempre tenía ese deseo de grabar cosas. En el tiempo posterior a esa cruenta guerra, Oscar Yáñez ocupó posiciones del gobierno venezolano. Entre 1974 y 1989 fue diputado del entonces Congreso de la República por el Partido Social Cristiano Copey. Al final de este periodo, ejerció como presidente de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación Social de la Cámara de Diputados de Venezuela. Fue muy destacada la actividad de aproximadamente 15 años como diputado de Oscar Yáñez, muy respetada en su tiempo.